Háblame, people. Bueno, mi gente bella, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marian Padrón, mejor conocida como Choose Better, y yo les vengo a hablar de mi camino al despertar espiritual. No sé si ustedes en algún momento se han preguntado cómo se verá el despertar espiritual de alguien que percibe la realidad a través de sus 5 sentidos y un poquito de intuición, y que todavía no sabe o no tiene sus dones como la clarividencia, la clariaudiencia, la clarisentencia activados todavía. Entonces, este canal está hecho para que a través de mi historia ustedes se puedan conectar con esas casualidades y esas sincronías que, conectadas con mi sentir, me llevaron a empezar a entender todo de este mundo. En el monólogo de hoy vamos a hablar sobre mi ida a Venezuela. Realmente ahorita estamos en el año 2022, ya yo había pasado una experiencia de las vidas pasadas, ya había pasado la experiencia de los registros akáshicos, y yo decidí entre los registros akáshicos y la prueba de confidencialidad, porque la prueba de confidencialidad vino 3 días antes de yo irme a Venezuela. Yo en ese momento me sentía muy extraña. Me sentía muy triste, estaba súper apática para entrenar, estaba súper apática para comer. Tenía un grupo de casi 500 personas que me habían comprado mi segundo libro para aprender a comer y a entrenar, y yo me sentía muy dual porque por un lado me sentía como mentirosa porque estaba enseñando algo que yo no estaba practicando, y por otro lado sufría muchísimo porque era algo que era un hábito que yo tenía. Yo tenía mucho tiempo haciendo lo mismo, desde más o menos los 21 años hasta ese momento que tenía 29 años. De hecho, estaba en mi retorno de Saturno. De hecho, o sea, me dio con el todo, literal, ahorita que lo estoy pensando. Eso es, en astrología se llama el retorno de Saturno. El Saturno es como el padre, ¿no? Es un planeta que hace como esa función de padre, y cada 29 años tú tienes como el retorno de ese padre, ¿no? Y te mueve como muchos esquemas, muchas estructuras y muchas cosas. Entonces, bueno, realmente en ese momento me sentía muy extraña. Estábamos en plena pandemia todavía, ¿ok? O sea, todavía había como un poco de confinamiento, estaban abriendo algunos países. Venezuela fue uno de los países que tardaron mucho en abrirlo para que la gente pudiera viajar o para que tú pudieras entrar a Venezuela. Entonces yo me acuerdo que ya llegó un momento que ya yo no podía más, que yo dije, yo me tengo que ir a Venezuela, yo me tengo que ir con mi familia, yo me tengo que ir con mi mamá, porque de hecho una amiga una vez se deprimió, y porque estaba experimentando su depresión, después se descubrió que tenía fibromialgia y todo eso, y yo la primera vez que ella me lo dijo, yo la abracé muchísimo y yo le dije, tranquila amiga, tú te tienes que ir a tu casa, tú te tienes que ir con tu mamá, tú te tienes que ir con tu papá, tú te tienes que ir a tu calor de hogar. Y la abracé y lloramos y tal, aunque después fue un tema, porque yo le dije que lo que tenía estaba en su cabeza y se lo tomó muy mal. Pero bueno, ese momento, justo cuando ella me dijo lo que tenía, fue muy bonito y yo escuché mis palabras. Entonces, en el momento que yo me sentía muy, muy mal, muy triste, tenía mucho tiempo sin ver a mi familia, obviamente prácticamente un poco antes de pandemia, yo los vi como en el 2019, es decir, ir a mi país, ver a mi familia completa, mis tíos, mis abuelas, mi papá, mi mamá, mi casa, mi cuarto. Yo dije, ahí me escuché mis palabras y yo dije, bueno, voy a ir a mi casa, voy a ir a mi casa, voy a ir a mi país. Me gradué en julio del máster de ortodoncia y ya estaba más o menos en marzo, febrero-marzo, y yo dije, tú en verdad viniste a hacer un máster y te decidiste quedar porque conociste a una pareja que te está haciendo feliz, y bueno, te vas a quedar en España, pero tú tienes que ir a tu país con tu gente. Esto es lo que te va a sacar a ti de esa energía. Yo en monólogos anteriores le he comentado de una maestra, o mejor dicho, de una maestra que era astróloga, que yo a ella le pedía muchos consejos porque era una persona que yo admiraba muchísimo y ella ya tenía un recorrido del despertar bastante amplio. Cuando yo empiezo a sentir que me quiero ir a mi casa, yo a ella la llamo y le digo, yo necesito irme a mi casa, me siento de esta manera, me siento de esta manera, tal, no sé qué. Y ella lo que me dice por teléfono, me empieza a gritar y me empieza, porque ella hablaba como fuerte. En otros monólogos le he dicho que ella se llamaba la destructora de egos, que ella lo que hacía era destruir egos. Cuando ustedes escuchen a un maestro o alguien que ustedes admiran en la espiritualidad que se llame a sí mismo destructor de egos, lo que está haciendo es empoderándose a través de su energía. Porque ustedes, cuando
les dicen algo que les duele mucho con la intención de quebrarlos, ese quiebre hace que ustedes desprendan una energía de empoderamiento que la absorbe la persona que les está destruyendo el ego. Los maestros son amorosos. Todos los maestros lumínicos son amorosos. Te pueden decir cosas que te muevan un poco, pero tú internamente siempre sabes realmente cuál es la intención que se esconde detrás de eso. Si te hablan muy fuerte de estás divagando acá y eso te duele, decirte que estás divagando no significa que te está destruyendo el ego, ¿ok? Cuidado con esto, pero ya llegaremos a la parte y el monólogo o el vídeo de los magos negros. El punto es que cuando yo la llamo y le digo todo esto, ella lo que me dice fue, deja de correr, tú siempre estás corriendo, deja de correr, no tienes que irte a tu casa, deja de correr y tal. Y claro, yo estaba así como que en trance, o sea, como sí, yo corro, yo siempre huyo, yo siempre quiero huir, porque uno en el momento que está despertando es muy vulnerable y siempre te echas la culpa a ti. Porque como está la ley del espejo, que es especialista los magos negros en utilizar la ley del espejo para quebrarte, a veces la ley del espejo no es tan así. Pero ya llegaremos a la ley del espejo también. Entonces, bueno, cuando ella me dice eso, que yo me siento así toda quebrada, toda como que es verdad, yo no voy a ir a la casa, eso es correr y tal, yo llamo a mi mamá. Yo estaba un poco alejada de mi mamá porque obviamente cuando te metes en este mundo que tú empiezas a cambiar y todo eso, te sientes vulnerable y cualquier cosa que te pueda decir, sobre todo tu familia, te duele o sales o te pones al ataque. Y cuando yo llamo a mi mamá, acuérdense que sobre todo la madre siente un amor incondicional por su hijo. Es un amor y la energía del amor es mucho más potente que cualquier otra energía. No hay una energía que se le iguale a la energía del amor. No hay ninguna energía. Y cuando yo llamo a mi mamá y le digo lo que me siento y que mamá, ya decidí, no voy a ir a Venezuela, hablé con la astróloga y me dijo que bueno, que yo dejara de huir y tiene razón, yo siempre huyo, porque ya yo me había dado cuenta que yo siempre huía en mis relaciones y siempre huía. Mi mamá me dijo, Marian, tú por venir a ver a tu familia, tú no estás huyendo. ¿Tú sabes hace cuánto tiempo tú no vienes a ver a tu familia? ¿Tú sabes hace cuánto tiempo tú no vienes acá a estar en tu casa con tu mamá, hija, a que yo te cocine, a que yo te abrace, a que yo te bese? Yo creo que hasta a mi mamá se le quebró la voz y todo, y se los digo que me da nostalgia, y fue como esa energía hizo que a mí se me desnublara un poco la psique de lo nublada que lo tenía por la energía de la otra persona, y fue como, si mi mamá me dice que está bien que yo vaya a Venezuela y que no significa huir por ir con mi familia, yo voy a ir con mi familia, ¿ok? Entonces yo lo que hice fue armar un plan para ya irme a Venezuela 2-3 semanas a estar con mi familia, a estar con mi país, a estar con mi gente, y ya era la primera vez desde que yo tenía la cuenta de Instagram y desde que yo era Choose Better, o mejor conocida como Choose Better, que yo iba a mi país, y muchísima gente de la que me siguió al principio era venezolana. Tanto emigrantes como residentes en el país de Venezuela eran venezolanos. Entonces, bueno, aquí anoté mis cositas para que no se me olvide nada. Yo, después de haber decidido irme a Venezuela, yo tengo la prueba de confidencialidad, que si quieren saber se pueden ir al monólogo de la prueba de confidencialidad, y luego yo emprendo mi viaje a Venezuela. En ese momento, tú tenías que entrar a Venezuela, no me acuerdo cómo era el cuento, creo que Iberia o los vuelos directos no estaban, entonces tenías que hacer escala en otro país para poder entrar. Déjenme ver si yo estoy aquí cuadrada. Sí. A ver el micrófono. Check. Ok. Sí, porque después si está el pelo, ustedes, bueno, cuando se creen un Instagram o un YouTube para contar su historia, van a ver que es un tema en la cámara y todo esto, que es hermoso. Yo siento que voy a una fiesta. Entonces, bueno, yo al final compré el pasaje Barcelona, México, Barcelona, Madrid, México, y México, Venezuela. En ese momento se casaba una muy buena amiga mía que yo quería muchísimo, que bueno, yo quería estar ahí para apoyarla en su boda, porque aparte era cortejo y todo eso. Habían unas cositas que yo sentía como que no estoy de acuerdo, pero a la misma vez fue como, yo la voy a apoyar, o sea, no importa si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo, tú siempre vas a estar ahí para ella, te guste o no te, o sea, tienes que estar. Y yo me fui. Me recuerdo que cuando iba a México yo me quedaba en el hotel donde se quedaba toda la gente de la fiesta y tal, no sé qué, y yo tenía la misma amiga del retiro
ella tenía una casa y tenía un gato muy enfermo y empezó a decirme que me quedara en la casa, que por favor cuidara al gato, que ella se iba a no sé dónde, que por favor me quedara, que lo cuidara, que lo cuidara, que lo cuidara. Y yo en verdad no me quería quedar, porque yo había ido a México por una boda para compartir con la gente de la boda y yo no me quería quedar en esa casa. Pero tanto me lo dijo y usó muchas palabras que yo en ese momento, hoy en día que tengo ese claris súper activado y ya sé que lo que yo sentía no era locura, yo sentí un poco de manipulación por detrás de su pedida de que yo me quedara a cuidar al gato. Entonces yo pensaba como, si yo no vivo ni siquiera en México, porque yo soy la que tiene que cuidar a tu gato, porque yo soy la que me tengo que quedar en la casa, porque yo soy la que tengo que hacer esto. Pero al final era como que tú eres mi amiga, tienes que hacerlo, te estoy pidiendo el favor, las amigas están para las buenas y las malas. Y yo pensé en el gato también, porque el gato estaba a punto de morirse. Hoy en día sé que ese gato lo que estaba era tratando de absorber demasiada energía que había en esa casa había algo que yo sé después que había. El punto es que yo me quedé en esa casa y desde que yo me quedé en esa casa yo fui sintiendo como mi energía empezó a bajar, como si a mí me estuviesen chupando, ¿ok? De una energía que había en esa casa. Esto es importante que lo tomen y que se lo tengan para los monólogos que vienen luego a continuación, que voy a sacar a colación esa energía, ¿ok? Que es importante. Luego de esto, yo voy a la boda, todo eso, empieza a pasar algo con la fuente del gato que se quedó como sin agua, empieza a sonar unos pitos, yo me meto como en el cuarto donde nos habíamos cambiado todas el cortejo, esperando a que buscaran la llave, etcétera, y yo no me podía ir a la casa a arreglar la fuente del gato o a saber cuál es la alarma que se prendió. Yo estaba en la boda y yo no podía. El punto es que cuando yo estaba en la cama, me entra un sueño así de repente que yo no podía con el sueño y me quedo dormida desde las 9, 10 de la noche, la boda había empezado a las 6 de la tarde, hasta las 2 de la mañana. O sea, yo me perdí toda la boda de mi amiga, absolutamente toda la boda, y yo era cortejo. Me levanté a las 2 de la mañana y al final duré como 1 hora y media más en la boda y me fui. Hoy en día yo le pedí perdón a mi amiga. Mi amiga, cuando hay amor incondicional en una amistad, entiende que tú puedes estar en un proceso. Ella no sabe todo esto, se va a enterar a punta de el YouTube. Más adelante, amiga, te enterarás. Y bueno, nada, pero yo al final tenía como ese sentimiento de culpa de no haber estado. Para haber hecho eso era mejor que ni siquiera hubieses ido a la boda. Entonces, bueno, tenía muchos sentimientos, pero al final yo terminé yéndome a Venezuela y esos sentimientos o esa energía empecé a agarrar luz y empecé a agarrar no luz, empecé a agarrar como esa energía de tener una vibración más alta. Yo en México ya había empezado el curso de espiritualidad en acción. No le entendía mucho a las chicas que estaban hablando, tanto la que había hecho el curso como la otra ponente que estaba muy conectada con el fractal de Saint Germain, y a la misma vez yo estaba viendo unos videos de una youtuber que ella canaliza muchísimo. Ella tiene como 60, 70 años y ella estaba canalizando toda la información de las civilizaciones antiguas de hace 26.000 años, de los lemurianos, de los atlantes, y yo estaba recibiendo toda esa información a la vez que yo estaba en México, y luego en Venezuela seguí viendo todos esos YouTube, todos esos videos. En el avión siempre me veía esos videos, siempre invertía mi tiempo en cosas que me enriquecieran a nivel de espíritu, ¿ok? Entonces, cuando yo llego a Venezuela, obviamente llego muy feliz, mi familia me arropa, todos mis amigos me van a ver, tenía muchísimos años que no iba, todos mis amigos en la universidad. O sea, yo me sentía demasiado amada, realmente demasiado amada estando en Venezuela, y mi energía empezó a elevarse y a elevarse muchísimo. Unido a eso, yo me voy a una terapia que me habían recomendado, que se llama terapia de contención, ¿ok? En ese momento tenía el dinero porque era una terapia que tenía un valor alto para mí en ese momento, y la terapia consistía en que tú tenías a una persona acostada encima de ti. Tengan cuidado con esta terapia, recuérdense que siempre tengan cuidado a dónde van y con quién se meten, ¿ok? Yo sabía quién era la persona, estaba recomendada con la persona, y cuando yo la vi, le vi la energía, a mí me encantó y sentí mucho feeling. Pero en esa terapia lo que tenías que hacer, ay, ya va, bueno, quizás se escucha un poquito el aire, pero bueno, ahora se va a escuchar mejor, ¿ok? Con la musiquita de fondo no se escucha mucho. Entonces al final,
Esa terapia lo que se encargaba es que alguien se te acostara encima y eran como 3. Primero te hacían como una constelación familiar, pero con muñequitos, y te explicaban los colores de cada uno. Luego te mostraban o empezabas a hacer como una regresión a 2 o 3 eventos traumáticos de tu niñez para tú poder hablar con papá o para poder hablar con mamá y que esa niña diga lo que nunca pudo decirle a sus padres. Entonces, cuando yo hice la terapia de contención con mamá, la terapia me mostraron que mi mamá lloraba muchísimo por todo lo que le estaba pasando en su vida, por vivir sola y tener que criar unos hijos, por tener toda la presión de que al final todo lo que nosotros íbamos a hacer era responsabilidad de ella porque ella nos estaba criando. Y bueno, ella lloraba muchísimo por la situación que le estaba sucediendo y yo de pequeña la veía llorando y yo no sabía qué hacer. Y mi mamá siempre me decía que todo estaba bien, que no pasaba nada, pero yo me sentía como responsable y siempre la quería ayudar. Entonces, en la terapia de contención le hicieron ver a Mariancita de mamá es grande, mamá puede llorar, mamá, ella se hace responsable de sí misma, tú no tienes por qué hacerte responsable y tal. Luego con mamá hubo otra cosa que era que yo siempre veía a alguien parado en la puerta de mi cuarto cuando era pequeña. Eso me daba mucho miedo, yo no me recordaba ni siquiera de ese momento y yo me iba al cuarto de mi mamá me abrazaba. Mi mamá tiene mucha inteligencia emocional, mis padres tienen muchísima inteligencia emocional y mi mamá me abrazaba, me decía que todo iba a estar bien, que no me preocupara, que ya estaba con mamá, que con mamá ya a mí no me iba a pasar nada y yo me quedaba durmiendo con ella en su cuarto. Entonces, en ese momento, tengo todos los pelos del cuerpo parado, en ese momento que yo le hablo, que la terapeuta, muy bien guiada, me hizo hablarle a la persona que estaba en la puerta, porque siempre tenía cara de maldad, hablarle y decirle que por favor se fuera y bla, 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 bla. Yo en ese momento creo que fue la primera vez que vi algo así como en una meditación o en una visualización, algo negativo que se transformaba, y yo lo que vi en la puerta fue una persona muy triste. Muy triste, muy triste, muy triste. En ese momento no hice la conexión que la gente con maldad en verdad lo que tiene es tristeza por dentro, sino que sencillamente fue como un amor y una compasión por esa entidad que a mí me visitaba de pequeña y se me paraba siempre en la puerta del cuarto como para asustarme, porque si vienen así con maldad para asustarte es que te quieren asustar y cuando tú te asustas liberas una energía, ¿ok? Que ellos toman. Esto es importante que sepan, así que si sus hijos tienen pesadillas, traten de contenerlos porque aunque ustedes no vean algo, no significa que ellos no lo están viendo. Ellos tienen esto abierto más o menos como hasta los 7 años, ¿ok? Esto me lo mostraron que eran como a los 5 o 6. Cuando yo termino la terapia con mamá, hago la terapia con papá, no me acuerdo cuál fue primero, y con papá me muestran yo bañándome y que papá me dice que ya no se puede bañar más conmigo. Cuando papá me dice eso, yo sentí mucha tristeza, sentí traición y yo me eché la culpa de que yo había hecho algo, porque yo era muy curiosa con su cuerpo, que yo había hecho algo que papá no quería bañarse más conmigo y eso a mí fue... Entonces yo tenía que hablar con papá, decirle por qué no se había querido bañar más conmigo, y ahí pude sanar esa herida que papá me dejó del por qué no se quiso bañar más conmigo y me dejaba a mí sola en la bañera. O sea, obviamente me estaba supervisando, pero ya no era él y yo en la regadera, sino que yo tenía que bañarme a juro en la bañera y en la bañera me daba miedo, en el agua. Quizás tenga alguna conexión con el agua o con alguna bañera en vidas pasadas, pero a mí me daba mucho miedo bañarme en la bañera. Además que mi papá tenía unas baldosas en su baño, que eran como rojas con telaraña. O sea, eran como una broma que eran como telaraña. Entonces era bien tenebroso ese baño. Para mí había algo en ese baño. Y luego me muestran otra visión que fue... que mi papá él tenía un escritorio, mi papá es administrador y toda la vida en Venezuela, ya no tanto, se ha manejado con efectivo y él siempre se ha sentado mensual o lo que sea a sacar sus cuentas y a trabajar desde su escritorio. Entonces en la visión yo me recuerdo que yo iba a tocarlo porque aunque mis padres estén divorciados, mi papá fue un padre presente, por lo menos cada 15 días yo estaba de viernes a domingo con él y fue un padre que mi mamá me ayudó a nivel emocional y de intuición y todas estas cosas que le comenté en el video de quién soy, y mi papá lo que hizo fue aportar
el dinero, fue proveedor, fue desde la acción y también tenía mucha inteligencia emocional. O sea, él siempre me hablaba, me decía cosas bonitas, tenía mucha inteligencia emocional, me decía, tú puedes, tú lo puedes hacer. Ay, mira, tu hermano se amarra las trenzas y tú no, vamos a ver si te las amarras. Y yo, como siempre, me amarro las trenzas de una manera completamente diferente a lo que la gente se amarra las trenzas. O sea, siempre he tratado de diferenciarme inconscientemente a nivel de Mariancita de lo que hacen los demás. ¿Ok? Para que sepan, yo me amarro las trenzas tipo, hago un lacito, hago otro lacito, hago un nudo, clac, y ese es mi zapato, ¿no? Esa es mi amarra de trenza y tengo 32 años y sigo amarrando las trenzas de la misma manera. Sé amarrarlas de la otra, pero me da facilidad amarrarlas de esa manera. En fin, yo terminé hablando con mi papá porque él me decía, ya va, hija, ahorita no, ya va, hija, ahorita no. Y eso para mí era como que, ¿sabes? Como que necesito tu atención porque no te quisiste bañar más conmigo y ahora no me estás prestando atención, y eso tuve que hablar con papá, la terapeuta me guió explicándome, tienes que entender que papá a veces está ocupado, que está trabajando, que está sacando números, y cuando tú vayas donde está papá, papá no siempre va a estar ahí, pero dile a papá que te preste atención. Entonces tú también hablabas con papá y bueno, fue una terapia muy bonita. Después vi a mis padres como unos niños internos, como se unían, como yo dejaba que los problemas de ellos sean sus problemas, y también vi como mi papá y mi abuelo veían a mi abuela como ella tiene sus cosas, pero la amamos como es ella. O sea, y vi mucho amor incondicional de mi abuelo y de mi papá hacia mi abuela paterna, que siempre ha tenido un carácter, yo me parezco mucho a ella, siempre ha tenido un carácter como muy autosuficiente, un carácter, pues como un matriarcado, literalmente un matriarcado, ¿no? Muy parecido al patrón que repitió mi abuelo materno con su madre, que mi abuelo materno también tenía un matriarcado en su casa con la abuela de mi mamá. ¿Ok? Esto vayan tomándolo porque más adelante, en 2 años, vamos a hablar de otra cosa con el tema de las constelaciones familiares. El punto fue que yo termino esta terapia, fue espectacular. En mi constelación salió mi catalán, salió de blanco, ¿ok? Y me dijo ella, tu catalán es un maestro en tu vida. Él viene a enseñarte. Él es un maestro en tu vida. Y yo siempre he visto a mi pareja como un maestro. Él es un maestro de la luz. De hecho, yo tengo la certeza y la seguridad de que él ya se fue de aquí y volvió. Pero él, o sea, ya se fue y volvió. O sea, ya como que pasó la materia, vamos a decirlo así, pero volvió para hacer servicio y todo eso. Ya se me cayó el papel. Ok. Entonces, después de esta terapia de contención, fue muy bonito. Empezaron a llegarme como empresas para que yo empezara a promocionar sus productos, que había un producto que yo amaba. Entonces en el Instagram me iba muy bien y yo empecé también en mi vida como que amorosa, porque yo tenía mucho tiempo que no iba a Venezuela y todo eso, fui cerrando ciclos. O sea, como gente que tenía muchísimo tiempo sin ver, que veíamos, que nos hablábamos, que yo me daba cuenta de somos amigos, ya no siento nada por ti, pero tipo en plan de amigos, que eso es una de las cosas que he adoptado muchísimo en esta cultura. Esta cultura, por más que tú hayas tenido intimidad con alguien, por más que tú hayas tenido algún lazo sexual o sentimental con alguien, en esta cultura tienden a tener todavía amistad con esas personas. Es decir, yo he salido con personas que han estado sexualmente con mi catalán y son mis amigas. O sea, mi catalán me ha llevado a su casa a comer, que sí, 4 personas y yo. O esa otra persona, él y yo. Entonces, claro, como yo he visto que son tan abiertos en ese sentido y que lo ven tan normal y es como si ya yo tuve algo contigo, ya lo tuve contigo y ya, yo me permití poder cerrar ciclos en Venezuela y no sentirme que estaba cometiendo un acto de infidelidad por salir a cerrar mis propios ciclos. Entonces fue muy bonito porque pude cerrar varios ciclos y pude irme de vuelta a mi país, de vuelta aquí a España con esos ciclos cerrados, ¿ok? Entonces, lo más importante de aquí es que quiero que sepan que yo empecé, salí por las historias, la gente me dijo, haz un encuentro, haz una charla, haz algo para que te conozcamos en persona, y empezó a llegarme como demasiada gente a decirme, te lo vamos a planear, lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer allá, tal, y lo hicimos en un sitio que era al aire libre. Fueron 300 personas de Venezuela a verme y yo no me lo podía creer porque en verdad uno tiene como ese síndrome de impostor de quién va a ir a verte, a ti, tú quién eres, tú eres un ortodoncista y bueno, tienes ese síndrome de impostor que lo llaman los psicólogos, pero al final es una inseguridad tuya de estar convocando a gente. Luego más adelante me enteré que era el tema de convocar a la gente,
Y yo me acuerdo en ese momento que había como una luna nueva, ¿ok? Y en esa luna nueva, yo quería hablar de la luna nueva porque en esa charla íbamos a crear nuestras intenciones con nuestros proyectos, porque yo mandé a que todo el mundo llevara como el proyecto de sus sueños y que lo anotaran en un blog de notas. Yo me acuerdo haberle escrito a mi astróloga para que me dijera qué decía yo en la charla de la luna nueva. Y ella me habló como demasiado feo y a mí no me gustó cómo me habló. Y yo cuando iba a ir a la charla, yo pensaba poner la nota de voz porque ella como que me habló muy feo y luego me mandó otra nota de voz explicándome lo que era la luna nueva. Y yo iba a poner la nota de voz de ella delante de todo el mundo en un micrófono para yo no decir algo que al final yo no soy astróloga, porque yo estaba repitiendo una información, no era una información que ahora ya tú puedes saber lo que significa tal planeta y lo que te sirve, que una luna nueva tú crees unas intenciones para que tú veas a los 6 meses esa intención que tú sembraste, cómo la vas cosechando, etcétera. Y bueno, en la charla no me provocó una energía que me dijo, no lo hagas, Marianne. Tú di lo que tienes que decir y si te sale hablar de la luna nueva, lo haces. Realmente no me acuerdo si hablé o no, porque esto pasó hace mucho tiempo. El punto fue que el lugar donde hice la charla, todos los videos que me sacó el videógrafo, porque toda la gente me quiso mucho, entonces el videógrafo me fue gratis, o sea, yo no tuve que invertir dinero. El sitio, nada más cobrando $5 la entrada, me daban el sitio gratis y le daban un trago a la persona, ¿sabes? Era como por intercambio, yo no tuve que pagar nada. Y en todos los videos se ve yo hablando y atrás se ve el Ávila, es decir, el Humboldt, que es un hotel que queda encima del Ávila, que es una montaña que recubre Caracas. Caracas es un valle, ¿ok? La capital de Venezuela es un valle que está como en el centro y está rodeado como por montañas. Entonces la vista que se veía era el Hotel Humboldt y la montaña. Entonces yo sigo mi curso de espiritualidad en acción cuando tenía tiempo, yo sigo mi curso y busco bastantes libros que estaban en mi casa para volver a conectar con ellos. Me sentía súper expandida en mi casa. En Venezuela la señal estaba como que muy mala, entonces como que me fui en Semana Santa y no pude hablar muy bien con mi catalán porque me di cuenta que cada vez que yo viajaba, o fue la primera vez que me di cuenta, yo no soy mucho de escribir. O sea, yo como que me pierdo, o sea, y como mi catalán no hablaba mucho, no habla, no somos una pareja de que se va a llamar por teléfono a echar los cuentos de todo el día y tal, no sé qué, no, porque él no es así. Entonces yo sí soy así, pero cuando tú no tienes ese feedback de tu pareja, tú sencillamente no echas los cuentos, porque al final las conversaciones son un diálogo y no son unos monólogos, ¿no? Pero bueno, yo era normal en mi relación y eso a mí como que no me afectaba, pero no hablábamos mucho y les puedo decir que mi pareja no la pasó bien porque realmente él pensó que yo me quedaba en Venezuela y yo no me quedé en Venezuela porque yo decidí volver a estar acá porque este sitio a mí me traía felicidad, yo aquí me sentía expandida, yo aquí no me sentía como una más del montón que siempre trata de ser diferente, sino que yo aquí en España me siento la diferente por ser emigrante, entonces soy más yo. Soy como más, yo soy muy auténtica en Venezuela, pero aquí me sentía como mucho más libre. Allá siempre quise salir del molde, en el colegio donde me crié, siempre mis novios fueron diferentes a mi círculo social y acá era diferente. Yo no quería salir de ningún molde porque aquí ya yo estaba fuera del molde. Entonces siempre me ha parecido España maravilloso y yo me regresé para acá. Para ya estar culminando este vídeo, cuando yo me regreso para acá, en el avión, yo empecé como a fumar cigarro electrónico. Yo siempre he tenido como esa lucha interna con dejar el cigarro, lo tomo, lo dejo, lo tomo, lo dejo, lo tomo y así voy. Por ejemplo, en estos momentos lo tengo, pero así voy, lo dejo, lo tomo y tal. Ya yo lo había dejado desde noviembre, estábamos en marzo, y yo había empezado con el cigarro electrónico y cuando yo me voy de México, porque volví a hacer escala en México, yo boto el cigarro, el electrónico y digo, no te necesito más, gracias por acompañarme en estos momentos de vulnerabilidad en Venezuela, pero ya no te necesito más. Lo boto y yo empiezo a buscar cosas de Saint Germain porque ya yo iba a empezar dentro de poco el curso de él, porque de espiritualidad en acción yo salté del curso de Saint Germain, ¿ok? Saint Germain es como, hay gente que no cree en los maestros ascendidos, yo todavía sigo creyendo en los maestros ascendidos porque me parece que es como si alguien se gradúa de la Tierra, llega a un plano de densidad superior y desde ahí ayuda a los de abajo, porque al final tú estás al servicio. Entonces es un fractal y es una energía que ayuda a través de
esas personas que ya se graduaron y que no quieren volver a reencarnar en la Tierra porque no les provoca, pues, o sea, y no lo hacen. Que ya después llegan a una densidad que todas las conciencias se unen, pero entre eso y eso puedes seguir ayudando desde arriba. Yo, por ejemplo, si me gradúo de la Tierra, estoy segura que desde arriba yo voy a seguir ayudando a la gente. O sea, yo amo el planeta Tierra y yo amo a la gente. Y siempre la he amado desde que nací. Entonces no dudaría que eso existe porque yo creo que si yo me gradúo, yo voy a seguir ayudando desde arriba. El punto es que cuando yo empecé a buscar mucho sobre Saint Germain, empecé a buscar muchísimos videos de Saint Germain, empecé a buscar demasiado en Google el tema de Saint Germain, me di cuenta que Saint Germain ama a Venezuela y que hay un palacio o hay un templo etérico. Etérico significa como en otro plano, en otra dimensión, que no la vemos con nuestros 5 sentidos, sino que es etérico, es éter, es como más desde en el plano diferente, en el Ávila. Y cuando yo empiezo a buscar la foto que salía era el Ávila con el Humboldt. Yo ahí busco mis fotos de la charla, busco las fotos de esto y yo dije, wow, tremenda sincronía, el cuerpo se me erizó y yo dije, ok, ya yo creía en Saint Germain, ya yo creía todo por las sincronías de espiritualidad en acción y todo eso, ahora creo más. Porque realmente yo en mi charla di una pulsera violeta para que utilizaran esa pulsera violeta para transmutar todo lo que sentían negativo y tal, cosa que había aprendido en el curso de espiritualidad en acción, pero que hablaban mucho de Saint Germain. Y obviamente al ver esa sincronía fue como un, ok, papito, ahora te voy a creer más y voy a confiar más en ti y voy a entrar a tu curso con todo el corazón así abierto de, bueno, ok, venga la información que tenga que venir porque es para mí, ok. Eso era literalmente lo que yo pensaba. Entonces, justamente, yo estando en Venezuela, me dan un apartamento, porque antes de irme a Venezuela yo lo voy a ver, y cuando lo voy a ver yo tuve una visión que vi como Moon, porque todavía no existía mi segundo gato que se llama Simba, que se llamaba Simba. Yo veo una visión de Moon corriendo encima del sofá y apenas veo a Moon corriendo encima del sofá, me volteo y le digo a mi amigo, el que me iba a dar el apartamento, este apartamento es mío. Acabo de ver al gato saltando por ahí, o sea, este apartamento es mío. Y yo me fui a Venezuela sabiendo que en algún momento me lo iban a dar y terminan dándomelo y diciéndome, mira, sí te lo vamos a dar, apenas llegue, voy a hablar con la dueña, lo que sea, para que ya el apartamento te lo den a ti. Entonces, a ver si me queda algo por acá. Cuando yo llego para acá, para España, mi catalán sigue fumando, justamente tenía un cigarro electrónico y a mí no me provocó. Yo realmente había dejado de fumar y sí, había fumado en Venezuela electrónico, pero yo me despedí de él y no me provocó más. Y era muy raro, no me había provocado nada ni un poquito el tema de fumar estando acá, sabiendo que igual mi pareja tenía electrónico y fumaba cigarro. Yo llego aquí muy feliz con mi pareja, todo eso y tal, y como a los 5 días que yo comienzo a comer, me doy cuenta que dejo el huevo. Que el huevo me empieza a saber súper mal, me sabe como a pollito y yo dejo el huevo. Le empiezo a preguntar a las personas del curso y me dicen, bueno, es normal que dejes la proteína animal porque cuando tú subes la vibración, esos animales muertos, que al final es una carne muerta, o quizás el animal también tuvo un sufrimiento, esa es una vibración que tiene el alimento. Entonces es normal que en este camino empieces a dejar la proteína animal, que empieces a dejar los cigarros, que empieces a dejar los medicamentos. Yo desde diciembre que me dio COVID, yo más nunca tomé medicamentos, o sea, yo tenía como 3 meses que no tomaba medicamentos. Es normal que después empieces a dejar el alcohol y eso es normal cuando tu vibración empieza a subir. Y yo, ay, cool, qué cool y tal, así que. Entonces, bueno, esta fue toda mi experiencia del viaje a Venezuela. Fue muy enriquecedor porque aparte que estuve con toda mi familia, con esa energía de amor, con esa energía que me dieron la chooser, que es como yo las llamo, porque siento que todos elegimos, todos somos unos chooser, yo soy chooser, ustedes son chooser, todos elegimos, ¿ok? Aunque haya gente que dice que no tenemos libre albedrío, en verdad, pero sí, nosotros elegimos izquierda, derecha, arriba y abajo, lo soy, no lo soy, tengo miedo, no tengo miedo, nosotros elegimos. Entonces todo el amor de los chooser, todo el amor de mi país, todo el amor de tal, pude llamar hasta una amiga a como a limar esa aspereza para que esa energía que había entre nosotras de conflicto se pudiera. Las dos lloramos porque yo quería mucho a esa amiga y la sigo queriendo muchísimo aunque no esté en mi vida, porque ya los procesos álmicos eran diferentes, ella tendrá el suyo y yo el mío, pero realmente yo vine con mucha energía elevada.
Entonces, en el video que viene vamos a hablar del Kundalini Activation Process, que es el CAP, porque justamente yo apenas llego a los 5 días, voy a una sesión de CAP. Así que, mi gente bella, gracias por escucharme, gracias por conectarse con esto. Lo más importante de este video es que sepan que la energía del amor incondicional de su familia y de sus seres queridos es algo que realmente te ayuda cuando tú estás muy triste. No tengan miedo de irse donde tu familia, no dejen que absolutamente nadie, sea quien sea, les meta cosas en su cabeza sobre su familia. Nosotros vemos caras sonrientes, nosotros vemos personas que parecen buenas, pero uno no sabe su alma, si está al servicio o está al control. Y a través de su alma y a través de ese canal pueden decirte información que lo que van a hacer es alejarte de tu familia. Y si tu familia no es una familia que te hace mucho daño y no es una familia que tú de verdad te das cuenta de que todo el tiempo te está haciendo mucho daño, de, a ver, aquí hay algo raro con esta familia, quiero que sepan que siempre el amor de su familia, siempre el amor de su país, que es su cuna, y siempre el amor de su gente va a hacer que ustedes llenen ese corazón y aumenten su vibración porque se sienten amados y queridos. Así que bueno, mi gente bella, los quiero mucho y feliz día.